Bueno, buenos días. Quisiera darles la bienvenida a este segundo día del Foro Regional, no solo a los participantes acá en la sala, pero también los que están conectados por modos virtuales. Gracias por acompañarnos en esta sesión que estamos organizando en conjunto con ONU Derechos Humanos y la OIT y OCDE. Mi nombre es Frauke Bulle, trabajo en el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable y soy encargado del área de políticas públicas y programas regionales. Bueno, antes de entrar en la discusión, me gustaría presentar el distinguido panel y sanear la estructura de la sesión. En la primera parte tendremos una participación remota del señor Massimo De Luca, que es jefe de la sección económica y comercial de la Unión Europea para Centroamérica, quien realizará unas palabras de introducción a la discusión de manera remota. Y después en la segunda parte tenemos una conversión multiactor y en primer lugar, hay un problema de audio, ¿no? Sí. En primer lugar vamos a tener a Anita Ramasastry, integrante del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Después vamos a tener, de manera remota, después vamos a tener a Fernanda Oppenheim, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Y tenemos a Carla Andrea Moscoso Rojas, que es jefa de la División de Promoción y la subsecretaria de Derechos Humanos en Chile. Y también tenemos a Carlos Barragán, director de Asuntos Cooperativos de Nestlé. Y más tarde, ojalá que nos reúne también Ana María Suárez, que trabaja para FIAN Internacional, que es una organización de sociedad civil que defiende el derecho de alimentación adecuada. Y finalmente vamos a tener un espacio de discusión abierta con la audiencia. Bueno, entrando en materia, la propuesta de este diálogo hoy es abordar un tema que es cada vez más relevante y que se ha venido tocando en diversos espacios de discusión del foro. Esta es la creciente tendencia de la regulación en materia de vigilancia. Se está considerando aún más que la regulación es un componente esencial de la combinación inteligente, smart mix, de medidas para promover la conducta empresarial responsable. ¿Por qué? Para poder nivelar la cancha para las empresas, para generar mayor seguridad jurídica y claridad para las inversionistas y empresas, para fortalecer la comparabilidad y transparencia para consumidores, inversionistas y otras partes interesadas, y también para poder generar mayor claridad en los reportes y de divulgación de información de las empresas y cerrar las brechas de rendición de cuentas. También es importante destacar que en gran medida estas diferentes iniciativas regulatorias están usando los estándares internacionales de conducta empresarial responsable, incluyendo, por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE y las orientaciones sobre debida diligencia, como base para el desarrollo de esta regulación. También es importante que porque a la base estos instrumentos son instrumentos y ya ahora estamos hablando de regulación que es vinculante. Y quisiera también resaltar que en marzo de este año las máximas autoridades de la OCDE, OIT y ACNUD publicaron una carta oficial dando la bienvenida al liderazgo de la Unión Europea en materia de diligencia ambiental y social, pero también a la vez instando la alineación con las normas internacionales en estos iniciativos regulatorios. A la vez también es importante de señalar cuando estamos haciendo un balance de la actualidad de las diferentes regulaciones que existen, que hay un paisaje muy desparejo y existen y están en elaboración varios tipos de regulación que están impulsados por socios comerciales muy estratégicos para la región.
Y podemos resumir estas iniciativas de regulación en tres grandes categorías. En primer lugar, hay regulaciones centradas en la transparencia y la divulgación. Esto quiere decir que este tipo de legislación requiere que las empresas revelen los riesgos que identifican y si toman alguna medida para abordar esos riesgos. La idea atrás de esta legislación es que eso permite el mercado, incluidos los inversores, los consumidores y sociedad civil, para evaluar mejor las empresas. Como ejemplo, la ley de esclavitud moderna de Reino Unido es una regulación de este tipo centrada en la transparencia y el reporte. También hay la ley, por ejemplo, de la Directiva de Divulgación No Financiera de la Unión Europea, que entra en esta categoría, y también la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California, que también es este tipo de regulación. En segundo lugar, también hay leyes que están centradas en la conducta de diligencia y están basadas en la obligación a las empresas de implementar la debida diligencia en su modo de operación y en sus cadenas de suministros. Y en este tenemos un enfoque amplio, por ejemplo, con la ley francesa de debida diligencia que tiene este enfoque, pero hay también otros enfoques mucho más centrados en algunos productos o temáticas. Una tercera categoría que tal vez es menos conocido, pero que también vemos ahora que está creciendo, es que hay tipos de regulaciones que imponen barreras comerciales a la prohibición de importar algunos productos. Por ejemplo, productos producidos por trabajo infantil, trabajo forzoso, y estas leyes prohíben de importar estos productos o de usar o poner en el mercado determinados productos. Actualmente se está discutiendo una ley a nivel de Unión Europea para el trabajo infantil y forzoso de esta barrera comercial, y también en Estados Unidos hay una consulta pública actualmente también en este tipo de regulación. Bueno, un resumen de este ámbito que es muy amplio y diverso, y lo que nosotros quisiéramos discutir en este panel es qué es el impacto de estas regulaciones para la región. ¿Está el mundo empresarial latinoamericano preparado para responder a estas expectativas crecientes? Nosotros desde la OCDE realizamos una encuesta el año pasado que encontró que menos de 40% de las empresas de la región están llevando a cabo evaluaciones de riesgos y adoptan un proceso de debida diligencia. Entonces, esto indica que el camino es largo todavía. Bueno, sin más, con esto quisiera darle la palabra a nuestros distintos panelistas, pero para empezar la discusión. Y quisiera empezar con Máximo, que se está conectando desde San José, Costa Rica, para hablarnos un poco más en detalle sobre lo que se está pasando al nivel de la Unión Europea. Máximo, ¿nos podrías compartir en pocas palabras el contexto de la discusión en la Unión Europea y qué impacto eventual tendría en la región en términos de comercio, inversión y vínculos con las cadenas de suministro? Por favor, Máximo. Sí, buenos días a todos los participantes. Buenos días, Frauke. Es un gusto conectarme desde acá. Una lástima que no pueda estar con ustedes. Le aseguro que pues, con la inflación y con los problemas de presupuesto, viajar se está haciendo un poco difícil, pero le aseguro también que el apoyo de la Unión Europea al desarrollo de prácticas y políticas de debida diligencia en la región no va a sufrir de todo eso. No se preocupen, que estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito con los colegas de la OCDE, de la
la OIT, de la CNUD, y por supuesto vamos a mantener ese enfoque y mejor lo vamos a empujar aún más, porque como explicaba Frauke, es un tema fundamental de nuestra política comercial. Claro que ahora nos estamos enfocando y nos están solicitando cada vez más en las iniciativas que están pendientes frente del Parlamento Europeo y del Consejo de los Ministros Europeos, que son una propuesta de directiva de debida diligencia corporativa de sostenibilidad, que como lo explicaba Frauke, impone un sistema de debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro, y la propuesta de reglamento contra la deforestación para el comercio, digamos, para empujar el comercio sin deforestación, que va a impactar el comercio en seis productos. Esas medidas todavía están pendientes frente del Parlamento y del Consejo, y van a tener también un plazo de implementación. Hoy no le voy a dar una presentación técnica de esas disciplinas porque pues ni siquiera tendría el tiempo. Acá estamos como Oficina Comercial para Centroamérica. Es algo que ya con el proyecto CERAL que hemos, digamos, explicado a los gremios en varias ocasiones, y vamos a seguir haciendo ese tipo de trabajo de explicación, de involucramiento de los gremios en el proceso legislativo de la Unión Europea, para que a lo mejor se hagan comentarios y se hagan correcciones en la normativa. Entonces, todo eso es posible. Pero también, como lo explicaba Frauke, esas iniciativas no son algo de totalmente nuevo. Digamos que tiene sentido dentro de un proceso que lleva años de existir, y que pues solo que tenga presente que el enfoque en la debida diligencia es algo que ya teníamos en la política comercial anterior de la Unión Europea, que se cambió el año pasado, que se modificó en el 2021 con la nueva política comercial de la Unión Europea, que empuja e enfoca digamos, la necesidad que el comercio corresponda a exigencias de protección de derechos humanos y de sostenibilidad ambiental aún más, y que de alguna forma apoya y justifica la nueva propuesta legislativa. La nueva propuesta legislativa también considera que, como lo dijo Frauke, digamos, tratan también de armonizar iniciativas legislativas que ya existían en el nivel de nuestros Estados miembros, como Francia y Alemania, y un poco remediar a una situación donde, de un lado, teníamos a Estados miembros que hacían cada uno un poco, justamente, tentaba de tomar un poco liderazgo en estos temas. Del otro, teníamos una variedad de esquemas del sector privado de que actuaban de manera voluntarias, y que pero pues de una manera complicaba un poco la vida a los sectores. Y del otro digamos que no tenía un poco la solidez, la fuerza que queremos, digamos, conseguir darle al nuevo marco regulatorio. Además, es eso para mí, pues hablando desde San José a un evento en Colombia, pues tenemos acuerdos comerciales con Centroamérica, con los países andinos, y pues, tenemos también con el Mercosur, solo que aún no se ha ratificado, donde el tema de la debida diligencia y de la sostenibilidad es un tema central. Entonces, dentro de los mecanismos de implementación de nuestros acuerdos comerciales, ya llevamos años hablando de sostenibilidad y de cumplimiento con las obligaciones internacionales, sobre todo en tema laboral y medioambiental, pero también con un ojo a la dimensión más general de los derechos humanos. Y de hecho, como Unión Europea, tenemos también la obligación de dar cuenta al Parlamento del efecto de nuestros acuerdos en
este sector, digamos, es área prioritaria. Y, por ejemplo, en las dos regiones, andina y centroamericana, estamos produciendo informes de impacto de nuestros acuerdos comerciales en temas de derechos laborales, de protección ambiental y de derechos humanos en general. Entonces, ahora, eso como contexto, Frauke y participantes. Ahora lo que vemos, pues hay una dimensión de cooperación fundamental. Digamos que, porque Frauke estaba hablando, solo 40% de la sociedad, de las empresas, tiene mecanismo de determinación de riesgo, pues lo que no queremos que ocurra es que el impacto, digamos, esa regulación se traduzca en un impacto negativo para las pequeñas empresas, ¿ok? Primero, como saben, las pequeñas empresas en sí mismo no están, digamos, no son impactadas directamente por las directivas y reglamentos europeos, porque, digamos, hay umbrales de aplicación digamos, de los mecanismos de debida diligencia, pero claramente, una vez que una empresa importadora grande tiene la aplicación, claro que se van a encajar, digamos, mecanismos que también afecta a los pequeños exportadores. En ese sentido, lo que estamos empujando como Unión Europea son, primero, una cooperación fuerte con los expertos, entonces con el SDE, con la OIT, con la CNUD, para que cada gremio tenga de verdad una capacidad de reacción y, de otro lado, para que digamos, en cada sector haya una posibilidad de cooperación de plataformas que pueda apoyar también a los pequeños. Con Nestlé, por ejemplo, estamos trabajando en África del Oeste en tema de cacao. Se están adoptando medidas de trazabilidad conjunta, de estándares aplicables en todos los gremios, que para nosotros de verdad son también experiencias que se puede un poco tratar de implementar también en el contexto, nuestro contexto latinoamericano y centroamericano. Muchas gracias por la atención y pues se le deseo un evento fenomenal como se anuncia y aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Y creo que es súper importante todo lo que mencionaste el vínculo con los tratados de libre comercio en la región, también el vínculo con los pymes, aunque estas regulaciones están enfocadas en grandes empresas, como estamos hablando de las cadenas de suministro. Indirectamente hay un impacto para los pymes y hay que capacitarlos también. Gracias también a la Unión Europea por el apoyo a nosotros, las organizaciones internacionales, para poder trabajar en la región y ayudar en todo lo que es la capacitación. Así con esto vamos a pasar a Anita Ramasastry, integrante del Grupo de Trabajo de Empresas de Derechos Humanos. Ella va a hablar en inglés, así que si quieren escuchar la interpretación, les pido por favor de conectarse por sus celulares. Y voy a hacer la pregunta a Anita también en inglés. Anita, good morning. Thank you very much for being with us today. We hope that you're doing well, because Anita was supposed to be here in person, but luckily she can connect remotely. Anita, the UN Working Group on Business and Human Rights has been working a lot on the topic of due diligence. Now, in the face of the rising regulation that is coming out of the EU markets, what is the perspective of the UN Working Group on these evolutions and the way forward? Thank you. Thank you. Good morning from Seattle, Washington. I'm sorry I'm not there in person, but I'm glad to speak briefly. Louder? Yeah, I think it's maybe the room here, but it's not very loud. Is this clear? Louder now? Yeah, everybody will stay very quiet. Okay, sorry. I'll try to speak as loud as I can. Thank you, and good morning from Seattle.
It's very good to be here. I'm sorry I'm not there in person. I just have a few observations to connect to Massimo's presentation from the Working Group on Business and Human Rights. This is my last few weeks, so I'm glad to share them with you. The first one is, I think that it is not just the EU that has new expectations of companies globally. So as you heard from Massimo, there is the draft directive on human rights due diligence, but there are also other ones focused on deforestation. We have one on batteries. So there are many things coming from the European market, but we have other places as well. The United States, Canada, and Mexico, for example, are focusing on goods made with forced labor. And of course, you may have heard that if those goods come into the US and then in these other countries, they will be stopped at the entry. The goal is the same as Europe, which is mandatory due diligence, that companies will need to look into their supply chains in order to avoid this problem. And the EU is also considering similar rules on forced labor. And then finally, even in Latin America, as you are discussing in the Caribbean today, there are new rules that are being developed on procurement. So if companies want government contracts, they now have to demonstrate that they have human rights commitments. So when you look at all of these different pressures, and we also see expectations coming out of Asia and other markets, then really no company can somehow escape this regulation if the company wants to be part of a regional or global marketplace. So I think this is one of the key messages today, is that every region is connected. And even if a company is a smaller or medium-sized company, what we are seeing, and this is what the working group is commenting on in Europe, is that even if small companies may not be directly regulated, they will be regulated by larger companies. The expectations will be that every part of a value chain will now have to comply with the guiding principles. This is the future. And in fact, the draft directive says that large companies may use contracts as a way of passing responsibility from top to bottom. Now, these rules may change, but I think what we all have to do is that governments and larger companies and trade associations need to move now to prepare their suppliers and their smaller companies for the new future. The next decade is really going to be mandatory rules for all businesses, and we need to prepare. So I hope at the forum we will discuss this. Very important. So that is the main point, I think, or observation. And again, so to remind ourselves, it's not just Europe, and it's not just big companies. The second point is that the working group expects that strong rules will be consistent with the guiding principles. We have 1 decade of common language. That is what we have from the first decade of the guiding principles. So in the second decade, as we move to new rules, we need to remember that the OECD guidelines and the guiding principles have created a common language, and that common language is important. So how do we turn that into law? It's a question and a challenge, but one that's very important. So when we see new concepts in the European rules, those are not helpful. One example is that there is this idea of an established business relationship, and this idea is a new one. It does not come from the guiding principles. A last point on this is that we also need to really look and make sure that there is access to remedy as part of the rules. And Fernanda can speak more to this, very important, as well as a focus on human rights defenders. This is another very important point, and vulnerable groups. I will stop because Fernanda, I'm sure, has so much more to say.
is that as we move forward in this new challenge, we can't wait. Our message to states is, do not ignore the rest of Pillar 1. Getting ready for due diligence means using national action plans and using Pillar 1 of the guiding principles to have a strong policy environment so that companies are ready when the rules become effective. So this is my last message. So thank you very much again, and I look forward to listening to my colleagues on the panel. Thank you so much, Anita. I think a very strong message around the urgency and the importance to get prepared for the next decade, which is binding due diligence. Let me turn back to Spanish. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue un mensaje clave en todo lo que es la importancia de estas evaluaciones y que es algo que no podemos escapar, y la importancia de preparar no solo al sector empresarial, pero también gobiernos y sociedad civil. Y con esto voy a pasar tenemos mucha suerte de tener a 2 integrantes del grupo de trabajo en esta sesión, ya demuestra la importancia del tema. Y quisiera invitar a Fernanda de explicar un poco más en detalle de su punto de vista el impacto que pueden tener estas regulaciones para la región de América Latina. Muchísimas gracias. Nunca sé pronunciar bien tu nombre, Frauke. Y a todas y todos por estar aquí esta mañana con nosotros, a mis colegas panelistas, Anita y Máximo en línea, qué gusto escucharles. Pues bueno, sí, creo que Anita estableció unos puntos muy importantes que hemos estado también comentando desde el grupo de trabajo desde hace tiempo y que vemos para adelante como puntos clave. Tal vez reforzar también lo que Máximo comentaba, ¿no?, de la importancia de la Unión Europea como socio comercial para América Latina y el Caribe. En la mayoría de nuestros países es el segundo o tercer socio comercial, la Unión Europea, y creo que eso también genera un contexto en el cual las empresas y el comercio de América Latina hacia Europa, ida y vuelta, cobra una importancia sustancial. Entonces, cualquier desarrollo regulatorio en Europa, por supuesto que va a tener un impacto en América Latina. Las empresas que colocan sus productos en Europa van a tener que cumplir con estas regulaciones. Las empresas que son subsidiarias de empresas europeas, por supuesto, ¿no?, de registro nacional, pero subsidiarias de empresas europeas. Y también, por supuesto, como se ha dicho, las empresas que son parte de la cadena de valor. Entonces, realmente esto va a impactar a un enorme número de empresas en nuestra región, e incluyendo a las pymes, ¿no?, como ya se venía comentando, pequeñas y medianas empresas. Y como decía Anita, pues las empresas deben prepararse, pero también los estados, ¿no? Creo que también es importante pensar entonces en algunos elementos. Uno, en los espacios para reforzar esas capacidades, ¿no? Creo que, por supuesto, el proyecto CERAL, que es un espacio muy importante, que esperamos que siga adelante en los próximos años, porque creo que ahí hay un trabajo con todos los sectores realmente muy sustantivo. Y pues otra vez agradecer a nuestros socios en esto, ¿no? Por supuesto la Oficina de la Alta Comisionada, OCDE, OIT y el apoyo de la Unión Europea, pero creo que eso es un espacio fundamental. También hay un rol clave en las asociaciones empresariales, porque tienen pues una capilaridad enorme, ¿no?, con sobre todo las pymes en algunos casos, y también definitivamente desde los gobiernos, sobre todo desde las instituciones de regulación, ¿no?, poniendo reglas claras y expectativas claras para las empresas. Entonces creo que, como se ha venido comentando, va a haber un impacto muy evidente y muy directo y bastante inmediato, ¿no? Un poco la sensación o lo que intento transmitir siempre que hablo, por ejemplo, con el empresariado es, pues el futuro es mañana, ¿no?, es ahora. Esto ya llegó. No tenemos que esperar incluso a que se apruebe la directiva de la Unión Europea para empezar a trabajar en nuestra región. Además, porque sabemos la importancia de la debida diligencia como un mecanismo clave de prevención, ¿no? Entonces estamos hablando de prevención a posibles daños a derechos humanos y al medio ambiente, y eso tiene que ser un compromiso que se traduzca en una práctica diferente por parte de las empresas, no solamente un compromiso nominal, ¿no? Y creo que también es importante resaltar que ya hay desarrollos en la región
y discusiones en la región en materia de leyes o posibles leyes a nivel doméstico. Bueno, tenemos aquí al gobierno de Chile, ya nos contará cómo va la conversación ahí, pero es una conversación que va avanzando, ¿no? En Brasil, no sé si aquí hay colegas brasileños que hayan trabajado en la directiva, no alcanzo a ver, pero en la posible ley marco, ¿no? que se ha presentado en el Congreso por parte de DPU, hola, ¿qué tal? Está aquí la Defensoría Pública de Brasil, un colega, por ejemplo, que ha estado contribuyendo a esos trabajos en Brasil para desarrollar una ley marco, ¿no? Y pues en Perú también la sociedad civil ha estado trabajando fuertemente en propuestas. Entonces, y creo que el debate pues está instalado ya. Y con un gran impulso de sociedad civil, eso hay que decirlo también, me parece como bien importante para movernos hacia la obligatoriedad. Y como el tiempo es tirano, nada más decir que creo que va a ser muy importante, y esto también el grupo de trabajo ha hecho un comentario a la propuesta de directiva de la Unión Europea, y aprovecho también a dejarlo colocado para todo el debate que está ocurriendo y continuará ocurriendo en América Latina, el elemento clave de participación. No nos podemos olvidar que este tipo de leyes se tiene que desarrollar con participación. La debida diligencia tiene en el marco de los principios rectores elementos clave de participación. No es lenguaje nuevo, digamos, ¿no? Nada más no tenemos que olvidarnos de lo que ya hemos construido. Y eso también implica, por supuesto, que estén sentadas a la mesa de conversación y a la construcción de estos marcos regulatorios las comunidades y pueblos particularmente vulnerables y vulnerados, que haya una perspectiva de género, que estén, por supuesto, las comunidades de especial protección, por ejemplo, los pueblos indígenas y afrodescendientes sentados a la mesa, y las personas defensoras de derechos humanos. Eso me parece que no lo podemos olvidar y es un elemento clave que también desde el grupo de trabajo hemos impulsado. Y finalmente, para dejarlo anotado y cerrar el micrófono, el tema de acceso a remedio, ¿no? O sea, la debida diligencia no solamente puede ser una obligación de medios, sino que tiene que haber un componente de solución, ¿no? De respuesta cuando ocurre el daño. Entonces, creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, y que no nos olvidemos del pilar 3, que nos han dicho históricamente es el más olvidado. Entonces, estamos desde el grupo de trabajo comprometidas a trabajarlo en colectivo con todos los actores, con nuestros socios y en el contexto de la debida diligencia. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Unos mensajes muy importantes sobre todos estos diferentes aspectos, y quisiera reiterar también que el acceso a remedio forma parte de las etapas de debida diligencia, y mucha gente lo olvida. Y también lo que quisiera resaltar es que si hablamos de la aprobación de la ley de la Unión Europea, estamos viendo que esto sería al finales del año que viene más o menos, y no entraría en vigor hasta como 1 o 2 años después. Entonces, en ese sentido, el marco regulatorio se va a definir en más o menos estos tiempos, pero es muy importante de prepararse para cuando sí está vigente. Bueno, con esto vamos a pasar al papel de gobierno. Se habló mucho en ese foro de papel de gobierno, y Chile ha viniendo, y como hemos escuchado también de Fernando, discutiendo también un enfoque de debida diligencia que va más allá de lo voluntario, incluyendo compromisos a nivel de algunos sectores, como sabemos, por ejemplo, la norma recientemente adoptada por la Comisión de Mercado Financiero. Bueno, y con esto quería preguntar a nuestra representante de Chile qué papel, en su opinión, debería asumir los gobiernos para responder a estas tendencias globales en relación de debida diligencia, y cómo preparar o ajustar el marco regulatorio local para poder avanzar hacia una mayor exigibilidad de la debida diligencia. Muchas gracias. Buenos días a todos los que pudieron subir hasta acá, conteniendo el aire. A ver, Chile en esta etapa, en este periodo político que acaba de comenzar en marzo, dentro de su programa de gobierno se incluyó la creación de una ley de debida diligencia. Y en particular el presidente Boric dijo específicamente que las grandes corporaciones pueden e impactan negativamente los derechos humanos en algunas ocasiones,
y por eso se impulsarán mecanismos de rendición de cuentas corporativas y reparación de daños, para que estos puedan ser transparentes y hacerse cargo de las asimetrías que hoy impiden a las personas acceder adecuadamente a la justicia. Asimismo, en el programa Gobierno indica, dice, tomaremos las medidas necesarias para que el Estado, a través de su potestad regulatoria, pueda cumplir con su rol efectivo de protección a las personas en caso de impactos negativos sobre sus derechos humanos, producto de acciones u omisiones de empresas. En particular, presentaremos un proyecto de ley en el que se regulará la debida diligencia en derechos humanos para las empresas que operen en Chile y para las empresas de propiedad chilena con operaciones extraterritoriales. Comento esto porque creo que lo principal es que hay una voluntad política. Está la voluntad política de llevar adelante un proyecto de ley de debida diligencia, más la situación actual, yo diría que está en lo que comentaba Anita, en el lenguaje común. En el caso chileno, tanto la Comisión de Mercado Financiero como el Sistema de Empresas Públicas solamente han incorporado los principios rectores dentro de su memoria anual o de su misión institucional. Y en ese sentido es un avance porque se incorpora la perspectiva, más en términos de debida diligencia es muy poco lo que se ha avanzado. Y en ese sentido la necesidad de una ley nos va a permitir de alguna u otra manera generar un paraguas común que obligue a las empresas estatales a llevar adelante un proceso, una línea base de debida diligencia y de ahí poder ir avanzando. Y la verdad es que si uno lo ve respecto de sus compromisos específicos, el sistema de empresas públicas el día de hoy solamente ha comprometido capacitaciones en el marco de debida diligencia de derechos humanos, lo cual está muy bien, pero no se ha comprometido con una línea base de diagnóstico. Y en ese sentido yo diría que estamos en una etapa muy inicial que requiere no solo el apoyo del gobierno, requiere el apoyo de privados, y en eso yo creo que es muy, muy relevante. Lo conversaba con Carlos recién. Yo siento que los privados generalmente toman una actitud más bien reactiva a la inclusión de una perspectiva de derechos humanos, y lo que necesitamos es que se suban a este nuevo mundo, en donde los derechos humanos son parte de un proceso de desarrollo sostenible. Y en ese sentido estamos todavía en una etapa muy incipiente, y lo que comentabas recién me parece muy relevante. Los procesos participativos en nuestro país han sido débiles. Esto es como al revés de lo que ha pasado en las otras experiencias donde se han preparado, ¿no?, con procesos participativos. En Chile armaron la política pública primero y después de eso ven cómo participa un poco la gente. Por lo tanto, yo espero que en esta ocasión el proceso de generación de un anteproyecto de ley de debida diligencia cuente con un proceso participativo a la altura del desafío. Las voluntades políticas están, pero necesitamos de alguna u otra manera también el apoyo de instituciones y de organismos internacionales, porque hay una conversación quizás más política de perspectiva, ¿no?, hacia el futuro. Y generalmente las discusiones de las políticas de los Estados-nación son más bien, digamos, se saturan rápido y dejan de ver los desafíos que hay detrás de las barreras del propio Estado. Entonces, en ese sentido, al menos la invitación por parte de Chile es a que nos acompañen en el proceso de construcción de una ley de debida diligencia, no involucrándose necesariamente en la discusión política, de la política, digamos, nacional, pero sí en la mirada quizás más global. Eso es súper importante, porque eso nos va a permitir incluir a privados, incluir en esa discusión política a otros actores que no sean necesariamente la articulación del gobierno. Así que por ahora yo diría que estamos en ese estadio, en el estadio del lenguaje común, y bueno, nuestro firme propósito es avanzar hacia otro que nos permita poder hablar de al menos una línea base en debida diligencia. Hay algunas empresas estatales que han llevado adelante ese proceso, pero de manera particular y no en coordinación con el Estado.
y yo lo comenté en el panel de ayer, es muy importante que desde el Estado exista que sea mandatoria la existencia de una línea base para las empresas estatales en materia de debida diligencia, y en eso vamos a trabajar al menos. Así que eso es lo que podría comentar respecto de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y muy importante es ese papel del Estado de acompañar todas estas evoluciones y de compartir, gracias por compartir esas experiencias de Chile y la importancia también de conectar lo que pasa a nivel nacional con lo que pasa a nivel global y creo en ese sentido es importante nosotros las organizaciones internacionales de poder asistir en este camino. Bueno, con esto vamos a pasar a la perspectiva del sector empresarial. Carlos, que trabaja para Nestlé, gracias por estar con nosotros. ¿Qué implicaciones para las operaciones de empresas en la región tienen esta creciente adopción de enfoque obligatorio en debida diligencia? ¿Y qué medidas está tomando Nestlé para prepararse y adaptar y cumplir con estos requisitos? Bueno, muchas gracias y buenos días para todos y todas. Nuestra compañía como empresa responsable está comprometida con el respeto por los derechos humanos en nuestra operación y en nuestra cadena de suministro. La compañía y el grupo apoya una legislación adecuada que permita y que aliente a las empresas a monitorear sus posibles impactos en derechos humanos. Esto lo decían mis antiguos colegas y tú, Frank, ayuda a mayor transparencia, a un campo de juego nivelado, también, por supuesto, acciones colaborativas. Esto también debe abordar un componente e involucrar una debida diligencia a esta legislación, lo que se convierte también en acciones efectivas en el terreno, en impactos en el terreno. Y por último, el objetivo de este marco normativo que hoy está en varios escenarios internacionales es generar esa conciencia para que las empresas puedan monitorear esos posibles impactos en materia de derechos humanos y sobre todo poder tener esas medidas, por supuesto, como lo establecen los principios rectores. Desde nuestra compañía, en el 2013, fuimos la primera multinacional que lanzó y socializó un informe público acerca de los impactos en materia de derechos humanos en los mercados donde estamos participando. Hemos involucrado de manera voluntaria a nuestros procesos y políticas de la compañía, mecanismos de debida diligencia con estándares internacionales. Trabajamos con el Instituto Danés para los Derechos Humanos y pusimos en marcha un programa de debida diligencia. Una de las buenas prácticas que hemos tenido en Colombia, nosotros tenemos una operación en el norte del Valle del Cauca y allí tenemos la fábrica más importante en un contexto de seguridad y social bastante retador para el gobierno. Pudimos poner y trabajar articuladamente con las autoridades municipales, con la fiscalía, con la policía y con las alcaldías en un observatorio regional de seguridad para poder, a través de la data, evaluar cuáles son las causas de la violencia en esta región y en estos municipios del país. Con esa data alentamos también a que el sector público, los alcaldes y por supuesto las entidades de gobierno pudieran hacer políticas públicas para reducir las tasas de violencia y de homicidios que afectan a nuestros colaboradores por distintas tipologías de la violencia de la región. También fuimos la primera empresa en Colombia que se alía con el Ministerio de Justicia para promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia en 3 municipios de nuestra área de operación. Aquí pudimos capacitar a 60 conciliadores en equidad. Trabajamos con el alcalde además para que esto no quedara simplemente en un programa, sino y fuera parte del programa de gobierno de los 4 años de los alcaldes. Hoy están montados los centros de conciliación en equidad con 60 conciliadores que dirimen conflictos y que evitan que un conflicto menor termine en un acontecimiento
de muerte o de lesiones personales. Esta, como lo dije anteriormente, fue una de las regiones más impactadas por las protestas sociales que tuvieron lugar en nuestro país, en Colombia, y allí los jóvenes juegan un papel muy importante. Queremos también y quisimos trabajar con los jóvenes de esta región para montar la primera escuela de liderazgo y participación ciudadana para que los jóvenes pudieran tener espacios de diálogo con las autoridades municipales a nivel nacional. Esta alianza la hicimos con el Ministerio del Interior y allí 7 de los jóvenes que fueron entrenados por la compañía y por el Ministerio del Interior fueron electos como consejeros de la juventud en un programa que por primera vez lanzó el gobierno nacional. Y por último también, y gracias al respaldo y al acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, estamos elaborando unos talleres de promoción, respeto y aseguramiento para los derechos humanos en esta región a todos y diferentes públicos de interés. Aquí tenemos unos talleres designados para los colaboradores de nuestra compañía, para las autoridades, para la policía, para la fiscalía, para los líderes y lideresas de la región, para los líderes sindicales y por supuesto también para la comunidad en general. Entonces yo creo que cuando uno empieza a ver que no solamente la debida diligencia nos permite abordar estos problemas que tenemos en la región, sino que hay otros mecanismos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 16, paz, justicia, instituciones fuertes, nos pueden ayudar a abordar de manera colectiva, armónica, algunos de estos flagelos que se presentan en la región y que estamos compartiendo como una buena experiencia para todos los mercados y por supuesto de una vez más el acompañamiento del organismo internacional y la oficina en Colombia ha sido vital para la sensibilidad. A veces en el país los derechos humanos muchas personas lo ligan al conflicto, al derecho humanitario y el derechos humanos tiene que empezar a ser un lenguaje que todos hablamos y que todos son asequibles. Así que muchas gracias, me extendí un poco, pero creo que era importante contarles la experiencia de nuestra compañía. Muchas gracias, Carlos, de compartir esas experiencias concretas también en Colombia sobre las acciones en esa materia. Y con esto pasamos a la perspectiva de sociedad civil. Gracias, Ana María, por estar con nosotros. Bueno, como sabemos, la región tiene contextos socioeconómicos complejos, que incluye también desafíos estructurales como la pobreza, inigualdad, violencia que acabamos de escuchar, muchos grupos vulnerables como pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y ambientales, que están muy a riesgo expuestos a impactos adversos relacionados con la actividad empresarial. Bueno, con base en su experiencia en el terreno, la adaptación de estándares obligatorios de debida diligencia, ¿qué consecuencias puede tener en la región y qué es su punto de vista? Gracias. Muchas gracias. Y una de las que subió, bajó y volvió a subir. Ya hice mi gimnasio del día. Quiero agradecer primero que todo a la oficina y a la Universidad Externado por la invitación a este panel. La experiencia que voy a traer se basa en mi trabajo en el terreno, pero también en un proceso de análisis y conocimiento colectivo que hemos hecho con las organizaciones de sociedad civil y movimientos de comunidades afectadas en el marco del proceso hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre transnacionales, otras empresas y derechos humanos, que incluyen más de 1.400 organizaciones alrededor del mundo. Con estas organizaciones no solo hemos evaluado qué tipo de instrumento global vinculante se necesita, sino que hemos estado siguiendo los procesos de adopción de las leyes europeas sobre debida diligencia y el proceso de la directiva, y en eso se basan los diferentes elementos que voy a mencionar. Cabe decir que defendemos la idea de un estándar global complementario a los nacionales, a los principios rectores y sus planes de acción nacional, porque consideramos que ese campo de juego, como dijiste tú, plano, lo que llamamos en inglés el level playing field, que es un estándar internacional generalizado, dota de seguridad jurídica a los diversos actores y puede apoyar a los estados en el ejercicio de su regulación.
cuando estos tienen alguna reticencia desde el sector privado, especialmente desde las asociaciones del sector privado. Nosotros, yo me voy a enfocar, ya han dicho bastantes cosas sobre lo bueno, yo quisiera enfocarme en los desafíos que vemos desde sociedad civil. Vemos un gran desafío en la definición misma de la debida diligencia de los principios rectores, que pone las manos de la determinación de los riesgos y las medidas de mitigación en las empresas. Este concepto es diferente al concepto de debida diligencia de los códigos civiles y comerciales de Latinoamérica, que se basan en la determinación de si quien causa una vulneración actuó como un buen paterfamilias o un buen hombre de negocios. Se parece mucho más al concepto del deber de cuidado del derecho anglosajón, y nos parece que este concepto, que ya está anclado en nuestros sistemas jurídicos, es mucho más adecuado para responder efectivamente a las comunidades afectadas, porque no le da al poder, al juez, un poder limitado de solo ver el procedimiento que hicieron las empresas, sino que permite basarse en el daño causado y en la negligencia o no negligencia de las empresas, incluso a veces incluyendo elementos de responsabilidad objetiva para actividades de riesgo mayor. Es decir, amplía el vínculo y deja la definición de la culpa y del daño, y por tanto de la reparación, en un juez imparcial. Esto es interesante porque ya está en nuestros marcos jurídicos, y por eso la línea base que usted mencionaba es tan importante. Creemos que si bien las normas de debida diligencia pueden generar algún cambio en la conducta empresarial, es importante que estén claras las obligaciones de resultado que deben existir para las empresas, y que haya un enfoque mucho más amplio de responsabilidad jurídica empresarial que no se limita a la debida diligencia. Desafortunadamente, percibimos que en los procesos europeos todo el debate holístico de responsabilidad empresarial se está reduciendo solo a la debida diligencia, con algunos elementos de acceso a remedio que no responderían a las necesidades de protección de las comunidades afectadas. Esos elementos que deberían complementar la debida diligencia son importantes para todos los procesos regulatorios, desde lo nacional hasta lo internacional, pasando por lo regional, y en ese sentido consideramos que en vez de hablar de leyes de debida diligencia, sería importante tener leyes de responsabilidad jurídica corporativa, o, como en Brasil, leyes marcos de empresas y derechos humanos, que aclaren las obligaciones de las empresas y de los estados, que tengan mecanismos claros de acceso a recursos, incluyendo los colectivos. Tenemos una oportunidad en las constituciones latinoamericanas, en la mayoría de ellas existen los mecanismos de recurso colectivo, a diferencia de lo que sucede en Europa. Necesitamos situaciones de inversión de la carga de la prueba para asegurar la igualdad de armas de las comunidades afectadas en los procesos jurídicos, especialmente porque en muchos casos las comunidades no tienen el acceso a la información sobre los riesgos de los servicios o los productos, a la información científica sobre los impactos que ha tenido, por ejemplo, la fumigación de aguas y campos, o sobre temas como qué empresas están vinculadas en un grupo empresarial o una cadena de valor. Y en este sentido creemos que también es importante una clara obligación de información de las empresas, y que cuando esta no se dé, no se cumpla, se puede invertir la carga de la prueba para las comunidades afectadas. Creemos que, como lo dijo Anita, es importante avanzar en normas de derechos humanos para contratos de concesión, suministro y licencias ambientales o mineras. Ayer en los 2 días pasados, las comunidades que estuvieron presentes en nuestros eventos preparatorios de sociedad civil mencionaban el derecho de las comunidades a decir no, que en Colombia se conoce como objeción cultural. Y además, para terminar estos elementos, consideramos que un elemento clave es la responsabilidad jurídica, administrativa, penal y civil de las empresas que violan los derechos humanos. Esto no debería asustar a las que hacen bien su trabajo empresarial. Por supuesto, a lo largo de las cadenas de valor, con algunos elementos de responsabilidad objetiva y con elementos de responsabilidad solidaria, nuestra jurisprudencia
en Latinoamérica reconoce ya responsabilidad objetiva para algunas actividades que generan riesgo mayor y tiene muy buenos ejemplos de responsabilidad solidaria y inversión de la carga de la prueba. Esto es una oportunidad diferente a la que tienen los legisladores en Europa. Y quisiera cerrar con tres mensajes clave. El primero es que nuestras constituciones latinoamericanas reconocen la supremacía de los derechos humanos, diferente a lo que pasa en Europa, que los derechos humanos son una cosa hacia afuera y las constituciones solo reconocen los derechos fundamentales, en la mayoría de los países, no en todos, en los Países Bajos no. En este sentido, creemos que cualquier regulación debe poner los derechos humanos por encima de otros intereses. Y nuevamente, con todos los desarrollos del derecho internacional, también la protección del planeta. Lo segundo, consideramos que las leyes de debida diligencia o de responsabilidad corporativa de las empresas en América Latina no deben ser una transposición de las leyes europeas porque tenemos otros problemas, otro contexto jurídico y otras constituciones. Y en ese sentido, las líneas de base son fundamentales. Y mi último comentario es que la participación de la que hablamos es la participación de las comunidades afectadas y sus defensoras y defensores. Consideramos que debe ser separada de las conversaciones que puedan tener los estados con las empresas. Consideramos que hay que tener en cuenta el desbalance de poder y la diferencia de finalidad del sector privado, empresarial y de la sociedad civil, y que por tanto se necesitan espacios y mecanismos diferentes, transparentes, públicos, y que las empresas no deberían vetar algunas regulaciones que no son necesarias para una protección efectiva de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Sí, un señal muy, muy fuerte sobre la importancia de... Gracias. Sí, un mensaje muy claro que la importancia de que las regulaciones son muy claras en todo lo que es la responsabilidad de las empresas judiciales, y creo que ahí hay todavía un largo camino y hay muchas diferencias también en la región y lo que está pasando en el mercado europeo. Estamos casi tocando al fin de esta sesión, pero me voy a permitir una ronda rápida de reacciones y extendernos por lo menos unos 5 o 10 minutos más tarde. Sé que muchos de entre ustedes han caminado mucho y de lejos para llegar y empecemos un poco tarde. Así que lo que vamos a hacer es invitar una ronda de comentarios, preguntas a nuestras panelistas. Por favor, les pido de ser muy breve en sus comentarios para poder dar la palabra a varios de entre ustedes. Por favor, levanten la mano. Tenemos alguien con un micrófono que nos pueda ayudar, por favor. Tenemos al señor ahí y la señora ahí atrás. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Soy Rigoberto Juárez Mayapanjobal, del noroccidente de Guatemala. Bueno, es interesante escucharles a la Unión Europea, a las empresas, en cuanto a que pongan en acción sus medidas. Sin embargo, en nuestros pueblos y territorios aún no llegan. Hay perversidad, creo yo, en cuanto a la aplicación de estas cuestiones. Por ejemplo, en Guatemala hay una cuestión que están hablando de inversión público-privado. ¿Eso qué implica? Que hay un acuerdo es decir, entre las empresas que vienen de afuera y el Estado. Entonces ya no pasa por ninguna otra manera y llegan y las empresas llegan a nuestros pueblos y comunidades. 2. Decíamos ayer en otro panel que las medidas que se adoptan en Europa, es fácil aplicarlas en Europa porque los estados tienen su jurisdicción territorial, pero en nuestros pueblos y territorios no hay jurisdicción territorial
ni de los estados, porque los estados se fundaron o se crearon sobre territorio de pueblos indígenas. Entonces, no hay aterrizaje. Entonces, ahí hay una complicación para entenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta experiencia muy concreta de Guatemala. Gracias. Ahí teníamos una señora, ¿no? Sí, buenos días. Ah, sí, ahí está. Una pregunta, bueno, sobre todo para el compañero que habló de Nestlé. Él habla de las causas externas y estaba hablando de los problemas, bueno, de los problemas y de las soluciones que ellos plantean a causas externas en la región. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los problemas que ustedes generan en su operación en esos contextos? Porque los programas y lo que está atendiendo responde, por ejemplo, en el caso de Colombia, al caso del conflicto armado. Pero ustedes también generan impactos en los territorios que a veces o no muchas veces están ligados al conflicto, sino que están implicados o relacionados con la operación que tiene la empresa en el territorio, y en lo que usted plantea, pues no se ha mencionado ninguna solución a esos problemas que se generan. Entonces quería preguntar, relacionado a eso, ¿cómo en ese juego que usted dice de campo nivelado en el juego del territorio, pues se tiene en cuenta, por ejemplo, las afectaciones que genera la operación en los territorios y con las comunidades que se han visto afectados por esas operaciones? Gracias. Una pregunta muy concreta para Nestlé después, y tenemos todavía al señor ahí atrás. Sí, por favor. Sí, era una pregunta más para todo el panel. Soy Vladimir Martínez de Perú y hemos sido testigos, ¿no?, de la vulneración de derechos y cómo los instrumentos internacionales como el mismo Convenio 169 es desamparado a veces por el Tribunal Constitucional, ¿no? Tenemos una sentencia vergonzosa en el Perú donde el Tribunal Constitucional manifiesta que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental y desconoce el rango constitucional del Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, por ejemplo, con esos precedentes, ¿cómo dar de debida diligencia si los órganos máximos de interpretación jurídica atacan los instrumentos internacionales, ¿no? ¿Cómo fortalecer este proceso de debida diligencia desde los pueblos que son los más afectados? Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta para todo el panel hacia la interrelación entre convenios internacionales y el proceso de debida diligencia, y una pregunta dirigida a nuestro dador de Nestlé. Les pido por favor a cada uno de los panelistas un minuto para reaccionar y responder a lo que hemos a escuchar, así que podemos cerrar el panel y no tener tanto atraso en el programa el día de hoy. Paso primero a Fernanda. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta para mí, pero yo creo que, bueno, todas creo que trajimos como elementos bien importantes, ¿no? Y tal vez esta discusión suena muy abstracta desde los territorios, ¿no? Estuve justo hace poco con los colegas de Guatemala también conversando, y creo que lo que trae Rigoberto es como bien importante, ¿no? También, y por eso la participación es sustantiva, ¿no? Lo dije en mi intervención, lo repito ahora y lo dice siempre el grupo de trabajo, ¿no? La participación tiene que ser sustantiva, tienen que estar los pueblos y comunidades principalmente históricamente vulnerados y afectados en la mesa y traer sus perspectivas. Por eso, para la construcción de este tipo de regulaciones o de cualquier otra, creo yo, en materia de empresas y derechos humanos, tienen que haber procesos adecuados de participación, entendiendo también justamente las dinámicas con todos los actores y esa asimetría de poder que comentaba Ana María, con la cual concuerdo, ¿no? Y lo que está sucediendo en el Perú que comenta el colega, creo que es bien importante no omitirlo, ¿no? También creo que las instituciones internacionales tenemos, por supuesto, limitaciones, ¿no? Hay cuestiones de soberanía nacional en las cuales no podemos entrar, pero sí me parece que traer estas discusiones y pensar en cómo las nuevas regulaciones e instrumentos que se desarrollan pueden dialogar con otros instrumentos ya existentes, no tienen que venir a suplantarlos, sino al contrario, ¿no? Es venir a reforzar lo que ya existe, incluyendo las constituciones nacionales. Eso también siempre lo decimos, Ana María. Las constituciones ya garantizan los derechos humanos, no estamos generando obligaciones nuevas, ¿no? No sé qué decirle al colega de Perú. Chile está en medio de un proceso de quizás cambio constitucional, justamente porque se ha vivido el problema de las trabas para generar
cambios de orden más estructural y que la mayor parte de las veces afecta intereses. Yo creo que respecto de eso, los pueblos en general, las naciones, tienen que ir dotándose de la regulación a la cual, digamos, van avanzando y están en condiciones de asumir. Así que no hay mucho que decir respecto de eso, porque uno no puede operar fuera de la ley. Pero comparto quizás en algún sentido la impotencia que muchas veces trae a colación el que hay una regulación a nivel, digamos, nacional que no interlocuta bien con principios de bien común, ¿no? Y en ese sentido las entidades internacionales velan por ello, por lo tanto ahí hay una tensión. Y respecto del colega de Guatemala, una cosa muy cortita. En el caso de Chile, las consultas indígenas siempre están sobre la mesa para poder tratar de darle legitimidad a las políticas públicas. Se llevan adelante de mala manera o simplemente no se llevan adelante. Y ahí hay un tema que yo creo que es importante también. Cuestan dinero y para los estados no son prioridad. Y en ese sentido, creo que es bien relevante que cuando pensemos en leyes de debida diligencia u en otros mecanismos, hay que considerar el que los estados deben financiar estos procesos de consulta. Gracias. Gracias. Voy a ir rápidamente para no abusar del tiempo. Yo creo que las compañías son aportantes a la construcción de paz. Nuestra compañía hoy realiza proyectos de agroemprendimiento en las zonas PEDET, incluso en zonas donde no estamos en nuestra operación, pero donde estamos convencidos que tenemos un papel fundamental para ayudar a los jóvenes en poblaciones como Bojayá, Vistahermosa, en Caquetá, en el Putumayo, en el sur del país, para generar modelos de generación de ingresos para ellos y para su comunidad. También pudimos desarrollar proyectos de agroemprendimiento con foco en mujeres a través de alianzas estratégicas con el SENA. Entonces yo creo que uno sí puede salir un poco más, por supuesto, de la cadena o de su área de operación para generar alianzas estratégicas que permitan llegar a todas las comunidades y a la generación de oportunidades a esas comunidades de pronto aisladas. Esto es un poco lo que puedo decir en un breve resumen. Nuestra compañía sigue operando incluso en áreas donde es la única compañía que existe como multinacional desde hace mucho tiempo, a pesar de las circunstancias. Nestlé de Colombia es una compañía que sigue en el Caquetá, incluso en la época donde el departamento era controlado por el conflicto armado, si se puede decir. Entonces, nuestro compromiso con la ruralidad y, por supuesto, con la construcción de paz es absolutamente indispensable y transparente. Gracias. Tengo 3 puntos. El primero, la discusión actual en la sociedad civil sobre por qué las consultas no se cumplen y por qué se debilitan las leyes que protegen los derechos humanos está vinculada a nuestro análisis sobre la captura corporativa del Estado o la influencia indebida que ciertas corporaciones y especialmente las asociaciones de corporaciones ejercen en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y en este sentido creemos que esto es un tema que no asumen las leyes de debida diligencia y se necesitan regulaciones complementarias que impidan la influencia indebida, que disminuyen los niveles de protección de los derechos humanos e igualmente normas claras para evitar los intereses creados y los conflictos de intereses, con inspiración, por ejemplo, en la Convención Marco sobre control del tabaco. Finalmente, quisiera decir que en nuestros debates en sociedad civil, un elemento muy importante es que pensamos que las compañías no deben suplementar el rol del Estado, porque su función, su razón social es hacer ganancia y se entiende muchas veces que este tipo de actividades solo tienden a generar nuevos mercados, no necesariamente a proteger el interés público y muchas comunidades, por ejemplo, dicen que este tipo de asociaciones vulneran la soberanía alimentaria. En este sentido, dejo este elemento para la reflexión. Creo que es importante escuchar las diferentes posiciones y
cualquier cosa podemos conversar después. Gracias. Sí, es una gran lástima de tener que parar la discusión. Ahora pues les invito a hablar con nuestros oradores también fuera. Sí, creo que esta sesión ha sido súper interesante. Es un inicio de una conversación que, como sabemos, va a ser todavía una nueva década que está enmarcado en debida diligencia regulatoria. Y con esto voy a cerrar la sesión, pero tengo un anuncio para hacer, para avisar que todas las sesiones que estaban programadas para la sala 1, que pasan a la sala 203 en este edificio. Entonces era el anuncio. Bueno, así será. Y bueno, por último agradecer este panel espectacular y gracias también a Máximo y Anita, y les deseo todo un muy buen día en el foro el día de hoy.